Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Compartimos con ustedes algunos datos de su currículum. Nació en Colombia en 1960. Hizo su formación inicial en la Universidad de La Salle, Bogotá. Obtuvo su licenciatura en Educación. Sus primeros años como educador los pasó en las zonas rurales, lugares de violencia en Colombia. Tiene un máster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se graduó con una tesis sobre la relación entre educación y política. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad St. Mary de Minnesota, donde obtuvo el título de doctor en educación. Fue galardonado por su publicación Who is Who in American College and Universities sobre el papel de las escuelas y universidades en lugares de conflicto, malestar social e incertidumbre política en San Vicente del Caguán, lugar de diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. En el 2000 ejerció como secretario de la región latinoamericana lasallista. En 2008, Colombia vivió los procesos de negociación para el fin del conflicto armado. La Universidad de La Salle tuvo un papel fundamental en estos procesos con sus actividades educativas, su presencia en varios escenarios de negociación y su apoyo al proceso. Su compromiso con la paz se hizo evidente a través de la creación y fundación del proyecto Utopía, el único campus universitario rural dirigido a jóvenes con talento. Utopía es considerada en Colombia como la mejor experiencia creativa de educación superior rural, donde la alta calidad académica, la agricultura sostenible, el impacto social, la transferencia de conocimiento y la creación de oportunidades hacen posible la paz. En 2010 recibió el doctorado honoris causa del St. Mary College de California, el premio Jesús Maestro de la Confederación Latinoamericana de Educación Católica. En 2016, nombrado visitador del Distrito Lasallista de Bogotá, y en 2021 es rector de la Universidad Católica Etíope en Addis Abeba, Etiopía. En su trayectoria misionera y académica, el hermano Carlos ha recibido la medalla cívica Francisco de Paula Santander de la Presidencia de la República de Colombia, la más alta distinción para los educadores del país, el Premio Nobel de Paz 2014 y el Premio Nacional de Solidaridad 2016. El 19 de mayo de 2022 es elegido como vicario general. El hermano comparte con nosotros la primera ponencia magistral, Compromiso lasallista con la calidad educativa, 75 años de la proclamación de San Juan Bautista de La Salle como patrono universal de los educadores. Les pedimos que tengan a la mano las papeletas que están en su material para que realicen sus preguntas al hermano. Favor de entregar a los edecanes que van a estar en los lados y los pasillos. Los recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Después de la bellísima revista musical que tuvimos, debió haber sido el siguiente punto, baile por todos. Así que, pero bueno, nos vamos ahora a temas más académicos. Han leído varias cosas, hay una que no es cierta, yo no he recibido el Premio Nobel de Paz, pero el de Colombia sí. Pero solo dos cosas de todo lo que dijeron es importante. Una, que soy hermano. Esa marca mi vida, marca mi quehacer, marca mi ser y todo lo que he tratado de hacer en mi vida. Eso es muy importante. Ser hermano, que significa ser maestro. Y lo segundo, haber sido maestro rural. Para mí fue la escuela de muchas cosas, porque la ruralidad de mi país, como posiblemente la ruralidad de algunos sectores de México, está relacionada con la pobreza, con las no oportunidades, con la violencia y con muchas cosas parecidas. Así que creo que ahí realmente me hice hermano, me hice maestro, me hice magíster y me hice doctor. Porque es otra cosa vivir ese tipo de actividades.
Pero bueno, me han invitado y agradezco mucho a la hermana Victoria, a las hermanas que me hayan invitado a este evento, compartir para mí pues, con los maestros. Siempre es una bendición, una oportunidad de ayudar a crecer la reflexión y evidentemente de generar alguna nueva idea para el trabajo que ustedes hacen. Así que me siento maestro entre maestras y maestros, compartimos la pasión por educar y compartimos esta linda vocación, no siempre entendida, no siempre valorada, pero indispensable para el crecimiento de todas nuestras sociedades. Así que, bueno, mi presentación de hoy, vamos a ver si esto funciona, si no, lleva por título Educar es siempre un acto de esperanza. Y presto las palabras del Papa Francisco porque la frase no es mía. Educar es siempre un acto de esperanza. Y quisiera que ese fuera, digamos, el mensaje central de lo que voy a decir hoy. Y también la palabra clave para que ustedes puedan reflexionar el sentido del ser y del quehacer de un maestro en este tiempo, en estas circunstancias y en el contexto de México, que sin duda es un contexto lleno de esperanza y de posibilidades, pero también al mismo tiempo lleno de tragedias y de problemas. Pero esa es la realidad de es la realidad de nuestros pueblos y es justamente donde tenemos que hacer el acto educativo y tenemos que generar las condiciones para que estos chiquillos que hoy vimos aquí, estos adolescentes que tienen toda la energía del mundo, estos jóvenes universitarios que transmiten vida, también nosotros podamos transmitirles un mensaje. Y un mensaje que justo con todo lo demás que hacemos en la escuela, sea un mensaje lleno de esperanza. Así que queridos y queridas maestras, si pensamos bien cuál es la misión importante, más importante de todo lo que hacemos, yo no dudaría en decir que la principal de todas las misiones que hacemos es ser inspiradores de esperanza. Voy a hablar bastante de la esperanza. Y creo que es muy importante recordar lo que el Papa Francisco nos dijo en el año 2022, en una audiencia que tuvo con el instituto, en un momento que celebramos el tricentenario del fallecimiento de San Juan Bautista de la Salle, fue eso, ser capaces de transmitir una cultura de resurrección y no una cultura de muerte. Últimamente, desde hace tiempos, me gusta escuchar ciertos elementos del folclore y de la música de los países. Y cuando escucho hoy los corridos del norte de México, son una oda a la muerte. Son una oda a lo ilegal. Es una oda a la destrucción del tejido social. Muy distinto al folclore mexicano del jarabe, de todas estas que es lleno de luz, de alegría. Es otra cosa. Y eso me hace pensar si también nosotros caemos en el juego. Y en el juego de transmitir eso, una cultura de muerte, una cultura de pesimismo, una cultura de desesperación, o si realmente somos conscientes de que estamos transmitiendo una cultura de esperanza. Y esto es importante para revisarnos, porque la esperanza es el llamado a una nueva vida, la esperanza es el llamado a la construcción de un proceso distinto. Y la esperanza, afortunadamente, siempre nos muestra luz, color, vida, nacimiento, resurrección, y no muerte, desesperación, etc.
cuando yo siento que las actuales generaciones no piensan tener hijos, a veces siento que han caído presas de una cultura de la muerte. Porque es que la vida se transmite. Y la vida se transmite no solamente con lo que hacemos en la escuela, se transmite creando vida. Y uno le escucha a la gente joven, no, pero criar un niño hoy en semejante sociedad tan compleja, hoy hay que traer, y me hago muchas preguntas, miedo al compromiso, miedo a perder la libertad, entrampados en una cultura de esto se acabó. Y ustedes, maestras y maestros, son generadores de vida, son comunicadores de vida, son fuentes de esperanza y no de desconcierto, degradación, penuria y pobreza. Así que pensemos y reflexionemos siempre el contenido de nuestra misión y de lo que tenemos entre manos. También el Papa Francisco, de gratísima recordación para todos, nos ha hecho otro llamado y nos dice en su encíclica Laudato Si: ¿para qué preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario? Y profes, lo que los maestros tenemos en nuestras manos es un poder más grande que la bomba atómica. Tú, todos los días, estás con los niños, tratas de educar a los jóvenes. Si algo define la educación, es la vida. Esto que hicieron hoy estos niñitos aquí, vida. Y la disfrutan. Y somos parte de esos procesos. Sí, si no somos capaces de intervenir en este momento, estamos perdiendo una oportunidad única en la historia. ¿Para qué ser educador si no somos capaces de transmitirlo? Esa es la esencia de lo que hacemos. Es que nunca se sabe dónde termina la influencia de un buen maestro. Nunca. Y seguramente nos moriremos sin verlo, pero tengan la seguridad de que tu influencia transmitirá generaciones y generaciones. Y muchos de nosotros recordamos algún momento en nuestra escuela que alguna maestra, algún maestro dijo algo que cambió para siempre nuestra vida. Y lo mejor es que muchas veces viejos ya como yo nos encontramos con antiguos niños o adolescentes, nos dicen eso: hermano, tú una vez dijiste, tengo ni idea qué fue lo que dije. Tú una vez dijiste. Ninguna palabra de un maestro es vana. Y muchas veces son las que salen como inconscientes, son las que terminan tocando más los corazones. Alguna vez tú dijiste. Así que ¿para qué preservar ese poder si no somos capaces de transmitir un nuevo paradigma? Y un nuevo paradigma, dice el Papa, acerca del humano, de la vida, de la sociedad y de la relación con la naturaleza. Un nuevo paradigma. Ya saben ustedes que los paradigmas son como esos modelos mentales que los pueblos y las personas asumen y que condicionan sus comportamientos. Por eso el acto educativo es un acto que tiene que ser siempre consciente. Porque en últimas, todos los procesos que hacemos no solamente son educativos, son políticos, son espirituales, son generadores de vida. Y ahí es donde un maestro lasallista se la juega realmente en el día a día
pero también donde se compromete en la construcción de un mejor México, de un mejor mundo. Recuerden al Papa, ¿para qué preservamos este poder si no somos capaces de hacer los cambios que esta sociedad necesita? Y este sí que es un llamado muy importante para todos ustedes en este día tan bonito que estamos viviendo como maestros. Pero aquí juega la esperanza. Y me gusta hacer algunas reflexiones sobre la esperanza, porque creo que en América Latina pesa mucho un sentido de la esperanza que ojalá intentáramos transformar. Hay dos aproximaciones fundamentales a la esperanza. Una, la que nos legaron los griegos, y otra que nos legó el pensamiento judeo-cristiano. Y las dos son muy poderosas, pero yo no sé cuál es la que hemos asumido realmente aquí, y yo como persona y aquí como pueblo. Y entonces me voy a la esperanza de acuerdo con el paradigma de los griegos. Los griegos tienen una mitología maravillosa. Si hay un pueblo creativo en la historia, los griegos. Para todo inventaban un dios. Para lo bueno, para lo malo, para lo chévere, para lo tan chévere, para todo había un dios, ¿no? Y los dioses griegos no eran propiamente el paradigma de la rectitud, no. En el Olimpo vivían en una Sodoma completa, ¿no? Eso no era propiamente la virtud. Pero el pensamiento griego llegó a todos nuestros pueblos y llegó con mucha fuerza. Y entonces ellos, para explicar la esperanza, se remontan a un mito muy bonito que tiene que ver con Prometeo y su hermano Epimeteo, gemelos. Y entonces, cuento la historia corta porque es maravillosa, pero me encanta la mitología griega, ¿no? Entonces dicen que Zeus empezó, todos los procesos de la creación y la aparición de los dioses, y pero estaban tan aburridos los dioses que decidieron crear a los humanos, ¿no? Entonces, pues claro, ya con los humanos tenían de que ocuparse. Así que, empieza todos estos procesos, y Zeus entonces le dio a Epimeteo la posibilidad de repartir todas las virtudes a los seres vivos. Y Epimeteo, generoso y derrochador como era, entonces fue dando todas las virtudes. Y entonces la virtud de correr, pues se la dio a los tigres y a esos animales que corren ¿no? Y la de volar a los pájaros, y la de cantar también a los pájaros y a las sirenas, todas las cosas, ¿no? Y cuando ya había repartido todo, no quedaba nada, entonces se le olvidó darle algo a los seres humanos. Y sí, ciertamente, si uno ve, si vamos a correr, ni modo de hacerlo con un tigre, porque medio corremos. Si vamos a cantar, pues ni modo de hacerlo como un jilguero, ¿no? Medio cantamos. Si vamos a nadar, ni modo de hacerlo como un delfín, medio nadamos. Es decir, todo lo hacemos como medio. Entonces, pues viene toda esta cosa, ¿no? Y entonces Prometeo decide hacer la diferencia, y entonces se va al Olimpo y le roba a los dioses el fuego. Y trae el fuego y se la regala a los hombres. Y va a donde Hefestos y le roba las artes. Y con el fuego y las artes, el ser humano, un animal bastante pobre físicamente, pues ha transformado el mundo y creado la historia. Pero el regalo no fue tan gratuito. El regalo no fue tan gratuito porque cuando manda a Pandora para que sea la esposa de Epimeteo y la madre de todos los griegos, entonces le dio un regalo envenenado. Y entonces le regaló una ánfora, una caja,
Ahí está, la caja de Pandora. Y entonces, Pandorita querida le dijo, Zeus, llévate esta cajita, pero no la abras. Imagínense, darle un regalo a una mujer y decirle, no la abras. Bueno, se fue con la cajita y entonces Pandora, la mujer más bella de la tierra ahora, con su cajita. Y entonces, pues los primeros años feliz se le olvidó la cajita. Pero cuando empezaron a pasar los tiempos y se aburría con el Epimeteo, cajita. Pero se acordaba, no abras la cajita. La cajita. Y bueno, ya saben lo que pasó. Abre la caja y salen todos los males. La soberbia, la rabia, la pelea, la división, la muerte, todas las males. Y la pobre Pandora, desesperada, mira al fondo del ánfora y sale como una mariposa al final. La esperanza. Y entonces para los griegos, y esa es muy fuerte, esa imagen es muy fuerte que ha pasado en nuestros pueblos. Y tenemos el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y digo que a mí no me gusta esa idea de esperanza, porque esa idea de esperanza es sinónimo de resignación. Y la resignación mata la pasión. La resignación hace olvidar los horizontes. La resignación cercena la creatividad. Resígnate, mija. ¿Qué tal que resígnate? Lo que hay que decir es lucha. Eso es otra cosa distinta. Construye. Pero eso pesa mucho en el pueblo latinoamericano. Resígnate. Y verdad que nos resignamos. Nos resignamos a nuestras tragedias. Ya nos acostumbramos a todo lo que pasa en nuestros países y hemos olvidado que hay que construir y sembrar sueños. Y hago esta reflexión y me demoro un poquito porque también quisiera que ustedes se pusieran un interrogante a lo que transmiten como maestros. Si hay mucho de Pandora y la resignación en su discurso, o hay la otra, que es la perspectiva judeo-cristiana. La perspectiva judeo-cristiana es completamente distinta, porque no está enraizada en la resignación, sino está enraizada en la promesa. Y eso es otra cosa distinta. La promesa, que en el Antiguo Testamento está caracterizada, escenificada en un texto muy lindo, Abraham. ¿Recuerdan la historia? Yo no la voy a contar toda, pero es como para hacer una película, la historia de Abraham, ¿no? Viejo con ganas sin hijos. Y su esposa igual, arrugada y vieja. Y se le aparece un ángel y le dice, dentro de un año pasaré por acá y estarás criando un hijo. ¿Cómo será la cosa que Sara, que le gustaba escuchar las conversaciones de Abraham, soltó la carcajada? Pues es que tengo 90 años. Ya de esto no. Y un año después, cuando Abraham y Sara tenían 90 años, bueno, es un decir, ¿no? Nació Isaac. Pero la promesa de Dios es que serás padre de un gran pueblo. Pero Dios se las trae, ¿no? De un gran pueblo, y lo hace padre a los 90 años y le da un hijo. Y ahí no termina la historia, porque le dice, ahora llévalo y sacrifícalo. ¡Ja! Dios es curioso, ¿ah? Y ya saben la historia, ¿no? Que se va con el niño y, padre, pero ¿dónde está el cabrito? Y van llegando, y el cabrito.
ella lo amarra y y va a empezar el sacrificio, ¿no? Que es bellísimo el texto, ¿no? Cuando Abraham toma la daga, yo me imagino, ¿no? Un padre, su único hijo, padre de un gran pueblo, y la daga y detente. He probado tu fe. La promesa. Pero las promesas no son gratis. La promesa. Y de ahí toda la historia bíblica del Antiguo Testamento es el cumplimiento de la promesa. Y vendrá un Mesías, la promesa, siempre la promesa. Y el Mesías llega con Jesús. Pero ya saben cómo terminó el asunto, ¿no? Bastante mal. En la cruz. En estos días de Pascua que hemos recordado la resurrección, vuelve la promesa. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque sus niños, profes, son la promesa. Y lo que tenemos que comunicarles es eso, la promesa. Ahora, la esperanza es una fuerza que impele, que empuja, que hace correr. Pero nadie dijo que era gratis. Eso no es gratis, o sea, esa es la promesa. Y eso es lo que hay que comunicar. Cuando sembramos en los niños la promesa de tus sueños, la promesa de un mejor México, la promesa de una tierra prometida, la promesa de un futuro que vamos a construir todos, eso se llama construir esperanza. O mejor dicho, construir la historia con el único combustible que tenemos, la esperanza. Y claro, si dejamos morir la esperanza, muere todo. Muere todo. Y conocemos gente que decidió que su esperanza se murió. Y la verdad es que son cadáveres que todavía se mueven. La esperanza, profes. Somos comunicadores de esperanza. La esperanza no se rige por la muerte, sino por el nacimiento. La esperanza siempre será la posibilidad de un mejor mañana. La esperanza siempre será lo verde que va saliendo de la muerte, pero también esos proyectos y esos procesos que podemos juntos construir. Piensen siempre que ustedes tienen que ser fértiles. La esperanza se rige no por la muerte, sino por el nacimiento. Siempre generar y crear vida. El que crece con angustia, y en estos tiempos sí que hay que tenerlo en cuenta, es una manera de honrar la cultura de la muerte, porque donde hay miedo es imposible la libertad. Y la esperanza tiene mucho de contemplativo. Contemplar no es lo mismo que mirar, contemplar es otra cosa. Contemplar es ser capaces de ver en cada niño el rostro de un hombre, de una mujer que crece, que se construye. De ustedes los que son padres, la esperanza no es verlos chiquitos. La esperanza es justamente proyectarlos a 100 años. ¿Quién quiere que sus hijos se queden pequeños? Bueno, algunos a veces nos dan esos arrebatos, ¿no? Que no crezca. Que no crezca es condenarlo ¿a qué? Claro, que crezca y vuele con sus propias alas. Esa es la tarea de los padres y esa es la tarea de los maestros. Ahora bien, sigamos y movámonos rápido porque el mensaje es más largo. Ahora llega un momento para decir con Russell algo que me parece fundamental y que creo que es válido y fundamental para los maestros. En todas las cosas, siempre es saludable poner un signo de interrogación sobre lo que hemos dado por cierto. En todas las cosas.
Porque es que el que no se cuestiona no encuentra nuevas respuestas. Y es para los maestros y para esta escuela una tarea permanente, un signo de interrogación. Evaluemos lo que estamos haciendo. Claro, siempre hay que evaluarlo. Bueno, pero todo está bien. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, precisamente por eso, dice Russell, hay que poner siempre un signo de interrogación sobre lo que hemos dado por cierto. Porque en este momento de lo que se trata es de un cambio de paradigma. Y el Papa Francisco en Laudato Si nos pide una tarea muy fuerte, muy difícil. Comunicar un nuevo paradigma sobre el ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. Acuérdense que esta es la encíclica Laudato Si, que fue el gran legado de Francisco a la historia y al mundo, es esta encíclica sobre la ecología integral, que es muchísimo más que regar plantas y sembrar árboles. Muchísimo más, porque la ecología integral tiene un nuevo modelo económico, político y social. Porque si respetamos la naturaleza, también tenemos que respetar a los seres humanos. Y si respetamos eso, hay que cambiar los modelos políticos. Porque hoy lo que tenemos son modelos económicos que excluyen. Unos que tienen mucho y muchos que tienen nada. Y eso es insostenible. Eso es insostenible humanamente y eso es insostenible ecológicamente. Y estos temas tienen que permear el currículo de esta escuela. Y estos temas, profes, tienen que permear su discurso con los estudiantes. Y estos temas tenemos que siempre reflexionarlos, discutirlos y renovarlos. Así que hay tareas, y hay tareas que hoy se nos piden. La declaración que citaron varias veces hace un momento nos dice que hay que ser arriesgados y creativos. Tomar riesgos y ser creativos, porque la educación tiene que responder a las necesidades de hoy, no de ayer. Y eso significa tomar riesgos. La educación tiene una cuestión que es muy difícil de conciliar. Porque por un lado, la educación es conservadora. ¿Conservadora por qué? Porque tiene que conservar cosas de la sociedad, porque tiene que conservar valores, porque tiene que conservar el espíritu mexicano. Pero esa no es su única función. La educación es conservadora, pero es creadora. Porque tiene que crear ¿qué? Pues el nuevo México. Porque hay que crear ¿qué? El nuevo modelo social, el nuevo modelo económico. Y en eso la educación juega un papel fundamental. Y por eso el Papa en esa encíclica nos pide también mirar a las zonas rurales, a los grupos indígenas, a los migrantes, a los cinturones de pobreza de las megalópolis, a las fronteras de la deshumanización, porque justamente esos grupos son los grupos excluidos de los procesos sociales y políticos. Les dije que una de las cosas que han marcado mi vida es la educación rural. Y en mi país la educación rural es un desastre. Y cuando digo un desastre, es porque es una educación que roba los sueños a los niños. Porque es mala educación. Pobre educación, que es distinto, educación para los pobres. Y eso mata los sueños. Nuestros pueblos campesinos, nuestros pueblos indígenas,
Interrogante para nuestras sociedades: ¿qué tipo de educación reciben? Lo que uno se encuentra a veces en la ruralidad de mi país, por eso no puedo hablar de la ruralidad mexicana, son maestros desmotivados, almas en pena en el purgatorio rural, porque lo único que anhelan es ser trasladados a un centro poblado o a una ciudad, sin incentivos. Y están educando un grupo primordial de nuestros pueblos. Pero eso también pasa en los cinturones de miseria. Pobre educación. Dios me ha dado muchas bendiciones en la vida, pero también pude conocer bastante bien los sistemas educativos de África. Y sigo muy involucrado con África. Y me duele muchas veces cuando voy a nuestras propias escuelas y me encuentro con grupos de 70 niños en un salón de clase. 70. En bancos. Uno entiende a Freire, la educación bancaria. Y un maestro que habla, y los niños que escriben. Y yo digo, por Dios, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Sí, es mejor eso que nada. Bueno, eso es mucho consuelo. ¿Esa educación realmente transforma? Y lo que sí se encuentra uno son niños que sonríen, que cantan, que abrazan, que besan, llenos de vida, pero llegan al salón de clase y todo se apaga. Cuando la clase debiera ser una fiesta. Bueno, es la realidad de nuestros países y con esa educación no vamos a transformar. Y entonces a La Salle se nos pide que miremos estos lugares, las megalópolis, en las megalópolis las fronteras de la deshumanización. Y por eso pues estamos en La Salle llamándolos al proyecto Levadura, que consiste en eso, salir de nuestras zonas de confort e ir a encontrar las vulnerabilidades en las contradicciones, la fragilidad y todas estas cosas, salir. Pero claro, también quiero hacer una reflexión. Las periferias no son solo geográficas. Hay periferias existenciales que son muy profundas. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, yo sí, y créanme que ha sido devastadora. La experiencia de tener un estudiante que se haya suicidado. Eso es devastador. Sobre todo cuando llega uno al día siguiente y el pupitre está vacío. ¿Y por qué lo digo? Porque es que uno en el fondo también se hace la pregunta, ¿hubiera podido decir algo? ¿Mi palabra hubiera podido cambiarlas? ¿Por qué no me di cuenta? Bueno, todas las preguntas que nos hacemos, imagínese un padre o una madre. Pero lo que quiero decir es que muchas veces al lado nuestro se sienta un compañero, una compañera, profesor, profesora, que está viviendo una periferia existencial. No nos toca siempre adivinarlo, pero la mayoría de las veces nos damos cuenta. Y por eso la levadura. La levadura es eso que tiene el Evangelio, chiquito, pero transforma. Y esa también es la pregunta que les pedimos a todos los profesores y a todos los lasallistas todos los días. Que temprano por la mañana se hagan la pregunta: ¿dónde quisiera hoy poner mi levadura? Tengo clase de historia universal. ¿Dónde quisiera poner la levadura? Voy a tener reunión de los profes del departamento. ¿Dónde quisiera poner la levadura? Me voy a encontrar con mi compañera, con mi compañero. ¿Qué levadura quisiera poner hoy? Mire, profes, a veces es suficiente un abrazo.
A veces es suficiente una sonrisa. A veces es suficiente saludarlo o saludarla por el nombre. Eso marca la diferencia. Esa es lo que queremos. Pero también acuérdese que el Evangelio habla de la levadura de los fariseos. Yo he conocido personas, a veces cuando me daba por cocinar, había un par de hermanos que yo nunca los dejaba acercarse, porque bastaba que miraran la leche y la cortaban. Hay gente así, cortan todo. En mi país una vez había un supermercado de esos que venden de todo, entre eso venden ropa interior, y había un rincón que se llamaba, una sección de la ropa interior que se llamaba Matapasión. Ya se imaginarán cómo era, ¿no? Y a veces me pregunto si también muchos de nosotros somos matapasión. Micho, le quitamos la emoción al más, cortamos cualquier cosa. Basta que hable y todo se vuelve cizaña. Es que hay levadura de esa, pero no. A las que les invitamos es a poner la buena levadura, la levadura que nos permite ir a las periferias, ya lo dije, y encontrar a los marginados. Y no necesariamente son en África o en América Latina o en otro estado de México. Muchas veces son ahí, al lado nuestro, donde los encontramos. Los alejados de la justicia, de la paz, los desesperados. Y evidentemente en una escuela católica nos debe ayudar también a encontrarnos con Jesús en las periferias y en nuestras escuelas. Nuestros centros son centros de evangelización, pero se evangeliza más con la cultura que generamos que con las lecciones que enseñamos. Y esa cultura es la que ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando la construyen en sus instituciones. Los que son titulares, no sé cómo lo llaman en México, como el director de un curso, esos pueden hacer maravillas con su curso. Y uno ve unos directoras de grupo, que esos chiquitos son maravillosos todos, ocupados, son los primeros, llegan. ¿Por qué? Porque el maestro les comunica todo eso. Y otros que andan despistados. Mírenlo, evalúense. Es que no tenemos que irnos al fin del mundo a poner la levadura. El lunes cuando regresen a sus clases, pónganla en su grupo. Y pongan esos chicos que la palabra de un maestro siempre es poderosa para todos los grupos. Bueno, salir de nuestros esquemas mentales. Ay, esto sí que es poderoso, ¿no? Los esquemas mentales. Y todos tenemos marcos sobre los cuales vivimos. Y romper los esquemas mentales es como romper el muro de Berlín. Por eso Russell nos llamaba a preguntarnos, a cuestionarnos. Y un maestro realmente tiene más efecto cuando lo que genera son eso, preguntas, cuestiones. Así que ayudémonos y salgamos nosotros mismos de los modelos mentales que Platón los describió muy bien en la famosa alegoría de la caverna, que seguramente todos ustedes leyeron. Cuando los hombres vivían en una cueva y como siempre habían vivido en la cueva, lo único que veían eran sombras. Y cuando a alguno se le ocurre salir, descubre la luz. Y de eso se trata, de romper los esquemas mentales, dejar la caverna y buscar la luz. ¿Para qué? Para trabajar por un humanismo emergente, sin ánimo de lucro. Está entre comillas, porque es un libro precioso que escribió Martha Nussbaum.
que a propósito se las recomiendo. Profesora de la Universidad de Chicago, para mí la filósofa viva más importante del mundo. Y escribió un librito que se llama Sin ánimo de lucro. Ya me imagino lo que ustedes se imaginarán. Sin ánimo de lucro no tiene nada que ver ni con la mensualidad que pagan los estudiantes, no tiene nada que ver con eso. Lo que ella quiere decir es algo muy importante y aquí quiero dejarles un mensaje serio sobre esto. El planteamiento de Martha Nussbaum es el siguiente. En los años 80, muchos de ustedes se acuerdan, durante el gobierno en los Estados Unidos del señor Reagan y en Inglaterra de Margaret Thatcher, se crea un modelo económico que ha hecho un daño enorme al mundo, que hoy ustedes lo escuchan como el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es enriquézcate hasta el infinito. El problema es que yo me puedo enriquecer hasta el infinito, pero como la riqueza no es infinita, lo que suele pasar es que unos nos enriquecemos hasta el infinito, mientras otros quedan excluidos de la fiesta. Y entonces eso pasó a la universidad, esa idea. Y ahí es para entender a Martha Nussbaum. Hago ese contexto para que entiendan a Martha Nussbaum. Entonces ella dice que la Universidad de los Estados Unidos se quebró, es decir, perdió el norte cuando adoptó estas teorías en el currículo. Y entonces, ¿qué pasó? Se fortaleció la ingeniería, los business y todo eso que da plata en detrimento de la historia, la literatura, la filosofía, todo eso que no da porque uno se muere de hambre. ¿Me van entendiendo el razonamiento? Entonces, ¿qué pasó en las universidades de los Estados Unidos? Sacaron las humanidades del currículo y las pusieron al margen. Por eso cuando un hijo de ustedes le dice, mamá, yo quiero estudiar filosofía, usted se desmaya. De eso mi hijo se va a morir de hambre. Sin ánimo de lucro. El pecado grande de la Universidad de los Estados Unidos, dice Martha Nussbaum, es haber sacado las humanidades del currículo. Porque al sacar las humanidades del currículo, se sacó todo eso. La historia, las religiones comparadas, los sistemas políticos, todo eso. Y se entronizó como lo único importante, la ingeniería, la física, las ciencias naturales, toda esa cosa, y se crean unos conceptos dolorosos. Hard sciences and soft sciences, las ciencias duras y las ciencias blandas. Y por supuesto las humanidades son las ciencias blandas. Dice Martha Nussbaum, el crimen que se cometió es que dejamos de darle a los estudiantes herramientas para pensar, herramientas para preguntar, herramientas para cuestionar, y todo se volvió una máquina de generación de riqueza. Voy a decir una cosa pasito porque si no mañana no me dejan entrar a los Estados Unidos. Eso produjo lo que está pasando hoy. Cuando la campaña política de la reelección de Trump era Trump y Biden, uno miraba eso y decía, ¿cómo es posible? En el país más poderoso del mundo, dos candidatos de ese tamaño. ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde estaba la academia que enseñaba a pensar críticamente? ¿Dónde estaban las preguntas? Y eso es válido en México y es válido en nuestras sociedades.
La escuela lasallista es una escuela humanista. Cuidado, y hay que un llamado a todos. No estamos diciendo que las otras no sean importantes. Lo que quiero decirles es que la carga de las humanidades en la escuela lasallista tiene que enseñar a pensar. Tiene que enseñar a preguntar, y lo voy a decir más adelante. La educación se define como una pregunta, no como una respuesta. Esto es importante, profes. Enseñar a pensar. Nosotros no tenemos que decirle a los niños y a los jóvenes qué deben pensar, sino tenemos que darles las herramientas para que piensen por sí mismos. Cuidado, porque yo no estoy haciendo aquí una invitación a la manipulación. Estoy haciendo una invitación al pensamiento crítico que tiene que generarse en la escuela. La palabra ¿por qué?, que es la única pregunta que tienen los niños del preescolar, ya no se escucha en el último grado de la preparatoria. Claro, los niños lo desesperan, ¿y por qué? Pero los de último grado de preparatoria ni hablan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que claro, ese es el poder de las humanidades, sin ánimo de lucro. Y esa es la esencia de la historia del pensamiento. Y esa es también la esencia de lo lasallista. Pero también, en esto creo que ustedes ya tienen más experiencia, la centralidad de la comunidad. Esto en la escuela lasallista es fundamental. La fraternidad, la sororidad, la construcción de comunidad. Lo han expresado hoy en varios temas. Laura lo dijo de alguna manera, la hermana Victoire también, la comunidad. Y sí, muchos chicos de su escuela tienen más comunidad aquí en la escuela que en la casa. Por eso algunos hay que, váyanse, porque es que ya no quieren irse. ¿Por qué? Eso siempre hay que mirar las actitudes de los chicos. Claro, porque es que estos son entornos seguros donde pueden estar con sus pares. A partir de una conversión ecológica, no voy a ahondar sobre esto porque son los temas de los valores de Laudato Si. Y en perspectiva de algo que dice Francisco, una fraternidad que favorezca el amor civil y político. Papa Francisco tenía una frase de antología: el amor civil y político. De alguna manera también es una invitación para que nosotros entendamos lo que tenemos que ayudar a construir. El amor es político en el sentido que transforma y que cambia. Pero también este nuevo humanismo que tenemos que ayudar a construir en la escuela es con un modelo económico con rostro humano. Lo que hay hoy, lo único que produce es pobres. Y esto no es sostenible en el mundo. La América Latina tiene el galardón a los países más inequitativos de la tierra. Y eso lo miden los economistas. ¿Y eso qué significa? Mucha riqueza concentrada en muy pocas manos y mucha pobreza dispersa. Y las políticas siguen favoreciendo esto. Claro, hay otras sociedades más equitativas que también están perdiendo ya el norte. Europa en otra época era un modelo de sociedades más equitativas. Es decir, había pobres y había ricos, pero ricos no tan ricos, ni pobres no tan pobres. Pero eso no pasa en nuestras sociedades de la América Latina. Es una pirámide. Y hay que transmitir un nuevo modelo económico. Dirán, uy hermano, esto es muy político. Claro que es político, pero es que ¿acaso no enseñamos historia? ¿Acaso no enseñamos constitución? ¿Acaso no enseñamos todo eso? Bueno, y claro que la universidad tiene que
hacer un trabajo tremendo en defensa de la construcción de lo público, que es ciertamente la construcción de la defensa de la vida y de la defensa de la naturaleza. Un humanismo emergente que entienda que la democracia está en peligro. La democracia es uno de los grandes logros de la humanidad, pero está en peligro. Y en peligro gravísimo, porque en la mayor parte de los países, hoy les estamos entregando los países a unos personajes de dudosa ortografía, con actitudes dictatoriales, y que se vuelven pequeños o grandes emperadores. El vecino que ustedes tienen. Esa es la mejor muestra de que esto está grave. ¿Cuál es su único mérito? Ser multimillonario. ¿Cuál mérito académico? ¿Cuál mérito filantrópico? ¿Cuál? Su vida es un esperpento. No lo digo yo, lo dicen los jueces. O sea, es que este es el mundo. El otro loquito que tenemos en Rusia, un hombre que no puede ni es capaz de sonreír. Yo me acuerdo que mi madre siempre me decía: hijo, desconfía de alguien que no sabe sonreír. Y lo tengo como mantra. Sí, hay gente que no puede sonreír. Es peligrosísimos. Peligrosísimos. La democracia está en peligro. Ayer en la plática en Puebla, ayer o antier, que era sobre investigación, obviamente que traje un caso que es paradigmático y muy grave en este momento, que es el enfrentamiento del presidente Trump con Harvard. Porque en lo que está en juego es algo que es sagrado en la historia, la autonomía de la universidad para pensar. La universidad, el gran logro de la universidad en la historia es ser libre para pensar. Para eso se hizo la universidad. 1000 años se tardó eso, para que las universidades lograran la autonomía. Pero es que la palabra autonomía no es solamente para cosas de economía o del gobierno, es para pensar libremente. ¿Y qué es lo que está pasando en la disputa con Harvard? Que Harvard tiene que cambiar el currículo, que tiene que renunciar a todas las políticas de diversidad cultural, que tiene que mostrar las historias académicas de los estudiantes y de los profesores. Lo que está en juego es muy grave para el mundo. Imagínense un gobierno dictando el currículo, eso ni siquiera en la época de la Unión Soviética. Muy delicado el tema. Y por eso hay que la democracia. La democracia, la gran Mafalda siempre nos enseña, ¿no? Y entender otra cosa, profes, la educación no es neutra. Y la educación lasallista no es neutra. La neutralidad es peligrosísima. Y no es neutra simplemente porque está construida sobre el Evangelio. Y el Evangelio no es neutro. No es neutro para nada. Miren, lean el Evangelio. Cuando le trajeron a la mujer para que la apedrearan por adulterio, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Que esté libre, que le tire la primera piedra. Y dice el Evangelio que se fueron uno a uno, empezando por los más viejos. Así que la vejez tampoco es virtud.
es que el Señor tomó partido. El Evangelio no es neutro. Y eso tenemos que tenerlo claro. Tampoco nuestras escuelas son neutras. Tampoco son lugares de indoctrinación, lejos de mí. Lo que quiero decir es que hay que ser conscientes de cuál es el paradigma que nuestra escuela está comunicando. Y esta es una reflexión que hay que hacer siempre, todos los días. Y sí, de alguna manera, pues la educación es un antídoto natural a la cultura individualista. Cuando hablamos en La Salle de comunidad, ciertamente que hemos renunciado a la cultura individualista. Del mejor. No, aquí somos todos mejores, no unos. Esto es muy importante. Y nuestro futuro no puede ser todo esto: división, empobrecimiento del pensamiento, incapacidad de diálogo. No puede ser eso. Y esta es una tarea continua de este humanismo emergente que yo les propongo. Vuelvo a citar a Martha Nussbaum. La educación debe volver al humanismo, capaz de cuestionar, de confrontar, de proponer. En la educación hay que educar la conciencia crítica. Por eso, lo esencial del acto educativo es enseñar a preguntar. Las profesoras de preescolar pudieran darnos la clave, porque si algo hacen los niñitos 100 veces al día, es preguntar ¿por qué? ¿Por qué? A veces tenemos que juntar más los de último grado de prepa con los niñitos del preescolar, a ver si les enseñan a preguntar. La escuela lasallista es humanista y tiene que ayudar a construir la conciencia crítica. A la escuela hay que traer el país real, no el que nos imaginamos. En las ciencias sociales hay que conocer el México real, con todas sus virtudes y con todas sus tragedias. Porque hay sistemas educativos que enseñan a barrer para debajo de la alfombra, es decir, esconder los problemas. Y lo que tiene que hacer la educación es hacer visibles los problemas y preguntarse por qué. Tampoco nos toca a los maestros dar las respuestas, pero sí nos toca generar las preguntas. Les hago les doy un consejo para estos días cuando hagan evaluaciones a los niños. En vez de que les contesten sus preguntas, pónganlos a formular preguntas. Punto. Y verán lo que se encuentran ustedes. Preguntas que parecen de un filósofo. Profe, es que no tengo ninguna pregunta. Pues igual es tu nota, ¿no? Enseñen a preguntar, profes. Porque a veces nuestras evaluaciones son, tú preguntas y ellos responden. No, a tu respuesta no. Pónganlos a preguntar. Y especialmente los que están en áreas donde esto sí que es posible. Las áreas de las ciencias sociales, de la filosofía, de la política. Yo no sé cómo es el currículo en México, pero supongo que tiene todos esos componentes. Y después de que los pongas a preguntar, imagínense lo que puede ser la siguiente clase. Ponerlos a responder sus propias preguntas. Es que con esto estamos construyendo pensamiento crítico.
Pero tenemos pueblos que no preguntan. Por eso cuando un gobierno dictatorial asume, lo primero que toma después de las fuerzas militares es la educación. Y se establece el currículo oficial, la verdad oficial. Esa no es la verdad. Enseñen a preguntar. Y evalúen a los chicos por la calidad de las preguntas. Esa es la gran lección de Martha Nussbaum y la conciencia crítica. Buscar juntos la verdad. Gran parte de las dificultades que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los sabios están llenos de dudas. Otra vez el gran Russell. Vuelvo a la realidad. Nuestros países hoy en el mundo están sufriendo unos grados de polarización extrema. El mundo en blanco y negro. Está pasando en todos nuestros países, eso no solamente en México. Medio país dividido contra el otro medio. Miren los procesos políticos de la América Latina en los últimos años. Lo que tenemos en Nicaragua, lo que tenemos en Venezuela, el juego con candela que tiene Colombia en este momento, los Estados Unidos de Norteamérica, la cuna de la democracia liberal. Cuando yo pasaba por las comunidades de mis hermanos en los Estados Unidos el año pasado, en la época de las elecciones, entendí que lo único que podía comentar era, parece que ya va a llegar la primavera. Está como haciendo mucho calor, porque donde uno tocara el tema político, se mataban, o me mataban. Hemos llegado a esos extremos. Nuestras familias divididas, porque los unos adoran a no sé quién, y los otros al otro no sé quién. Eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, ningún político puede lograr que nosotros nos arrodillemos y honrémoslo como el único ídolo posible. Esa es la esencia de la democracia, no eso. Y estamos en unos grados de polarización que ni siquiera en las familias se puede hablar de estos temas. Y en educación hay que hablar de esos temas. Pienso yo que en los últimos años estamos desplazando la capacidad de raciocinio del cerebro a las vísceras. Y entonces nuestras discusiones últimamente son discusiones viscerales. Viscerales es la palabra que usamos en español. Viscerales es desde las vísceras. Y uno pregunta por razones y no hay razones. Las razones son mantras, dogmas. El mundo en blanco y negro, cuando la naturaleza es en multicolor. Y en otra época podíamos discutir de política, hoy ese tema está proscrito. Y eso pasa en nuestras familias. Y eso pasa en nuestros niños. No los condenemos a vivir en esta bipolaridad que está haciendo un daño enorme en todas las partes. Y estamos perdiendo la esencia del humano. Claro, siempre ha habido diferencias y siempre hay unos que les gusta más una cosa que otra, pero eso no significa que una es la que vale y la otra la que no vale. Y en la educación en esto tiene un papel fundamental, enseñar a pensar. Claro, cuando llegan las campañas políticas, sobre todo en la universidad, sí que hay que hacer esto.
paneles, discusiones, pero discusiones académicas, universitarias, donde se hacen preguntas para encontrar realmente modelos que sustentan algo simplemente al fervor que me suscita un candidato u otro. La política, por eso decíamos hace un momento, hace que la democracia esté en crisis. Profes, seguramente no vamos a cambiar todo, pero lo que sí es cierto es que podemos ayudar a que las nuevas generaciones se hagan preguntas para discernir qué es lo mejor. Ellos sabrán qué discernir, pero no podemos cultivar estos fanatismos que nos están rompiendo como pueblos, nos están rompiendo como familias. Revísese en su familia, ya hubo una disputa de esas. Yo dejé de hablarle a mi prima porque como es del partido no sé qué, entonces revisen, ¿será más importante el partido no sé qué que mi prima? Esta es la realidad que estamos viviendo y es muy delicada. Debatir desde las vísceras. Y me pregunto, ¿es acaso que estamos construyendo un mundo tuerto y una generación tuerta? ¿Será que estamos educando gente que solo ve por un ojo? Es que lo bueno es que tenemos dos, y eso nos permite ver en profundidad. Con un solo ojo vemos solo un plano. Monoculares. Un mundo tuerto y una generación tuerta. Revisen las últimas campañas políticas en sus países, en el suyo, en el mío. Pero esto no es solo patrimonio del trópico. Yo me acuerdo que en la primera campaña de Trump, a mí me hicieron una invitación a Yale University para hablar de desarrollo rural, que pues es un tema que me gusta mucho. Pero bueno, ahí hablamos de desarrollo rural y había un auditorio así como este, y había muchos chicos universitarios, y al fin un chico se levantó, y porque la cosa empezó a hablar ya de política, y bueno, y entonces un chico me mira y me dice, ¿cuál es tu opinión de la actual campaña política de mi país, de los Estados Unidos? Dije yo, pues yo aquí soy un extranjero y yo no debo dar opiniones sobre todas estas cosas y no sé qué. Y el muchacho me increpó duro y me dijo, estamos en una universidad donde hay libertad de pensamiento. Ay, ay, ay. Le dije, bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la campaña política de los Estados Unidos y la campaña política de Guatemala? En esos días estaba una campaña política en Guatemala. Y el chico me miró y me dijo, no sé qué pasa en Guatemala. Entonces yo le dije, lástima, porque una de las cosas graves de este país es que no saben lo que pasa en los otros países. Pero te voy a decir qué es lo que pasa en la campaña política de Guatemala. Hay dos candidatos, y esos candidatos son los siguientes: la esposa de un antiguo presidente y un payaso. Pues soltaron la risa, porque la campaña en ese momento en los Estados Unidos era Hillary Clinton y Trump. Lo cito porque es lo que está pasando. Y esto es delicado para el mundo, porque fuera que terminara en un país malo, pero peor cuando termina en muchos países y no sabemos qué viene. De ahí vuelvo, insisto, profes, tenemos un poder enorme en ayudar a la construcción
de un mundo en color y de una generación que use los dos ojos. Porque la democracia se está volviendo a hacer realidad el dicho que todos conocemos en castellano: en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Necesitamos una nueva política, necesitamos una relectura de nuestra historia, necesitamos refrescar el poder de las humanidades que ayuda a pensar, que da elementos para pensar, que enriquece el pensamiento con nuevos modelos teóricos, y no únicamente el mundo por un solo ojo en blanco y negro. Los ojos son inútiles cuando la mente está ciega. Demos un pasito para entender algo que a veces nos da miedo. La educación tiene implicaciones políticas. No, aquí somos neutrales. Nadie es neutral. Nadie es neutral. Por eso en la educación lasallista tenemos que ver unos elementos que son esenciales. El respeto a la vida como imperativo categórico. Respeto a la vida, y la vida de todos, incluso de los que piensan diferente a mí. Sí, porque lo más fácil es meter en la cárcel a todos los que piensan distinto a mí, o acabarlos. Pero eso es lo que se ha hecho en los regímenes dictatoriales: acabar con los que piensan distinto a mí. Y esto es grave. Y esto hay que entender, que la educación tiene que instigar, tiene que inspirar, tiene que comunicar el imperativo categórico de la vida. La dignidad como principio. Si hay alguien que puede enseñarnos de dignidad, es Nelson Mandela. 20 años encarcelado injustamente y salió de la cárcel sin odios. Y lo dijo: porque pueden encarcelar mi cuerpo, pero nunca pudieron encarcelar ni mi mente ni mi corazón. Estos adalides hay que enseñarlos en la escuela, porque esta gente tiene algo que decir. Defectos también, como todos los humanos, pero fue capaz de pegar Sudáfrica, ¿no? El bien común como propósito. Siempre la definición más simple de política es el arte y la ciencia de construir el bien común. Y cuando decimos el bien común es para todos, no solo para los amigos del príncipe. Que a propósito, el Príncipe de Maquiavelo hay que leerlo en la escuela, porque enseña muchas cosas de estas que estoy diciendo, justamente para hacer lo contrario. La comunidad como medio, la comunidad educativa, la comunidad en todo, el favorecimiento de los deportes de comunidad. Esto en La Salle tiene un significado muy importante, porque en La Salle siempre favorecemos más los deportes de equipo. ¿Y por qué? Evidente, porque es que en un equipo no puede jugar uno solo, porque el que gana es el equipo. Me gustó que hoy todas las danzas eran de equipo. Claro, podemos traer aquí uno de ballet que baila solo, pero menos mal que ustedes le han apostado por el equipo. Y eso tiene más fuerza de lo que ustedes creen, porque genera toda una cultura inconscientemente
Claro, un solo futbolista no gana el partido, lo gana el equipo. La solidaridad como ética. Si hay comunidad, el valor de la solidaridad es columna vertebral de la ética. Imagínense ideas como esta, cómo podrían inspirar sus clases de ética. No sé cómo se llama aquí en México, supongo que algo parecido. ¿Qué ética estamos comunicando? ¿La ética individualista de la Edad Media o moderna o la ética cristiana, que es una ética basada en la comunidad? La solidaridad como ética. La esperanza como estética. La estética es lo bello, ¿no? La esperanza como estética. Enseñar a soñar, enseñar a construir juntos, enseñar el México que vamos a construir, no el México de una historia que ya pasó, que hay que conocerla para no repetirla, pero el México que nos toca legar a los niños que ustedes educan. Ya hablé al principio de la esperanza y ahora me gusta la dimensión estética de la esperanza, porque la estética es el arte de lo bello y la esperanza es bella por naturaleza. San Pablo tiene una frase hermosa en una de sus cartas y habla de Abraham. Abraham esperó contra toda esperanza. Y también es para nosotros los cristianos la esencia, contra toda esperanza. Es que hay algo más desesperanzador que la cruz. Tan es así que muchos salieron corriendo. Aquí terminó todo. No, ahí no terminó. Gracias a Dios viene la resurrección. Y la resurrección realmente es la estética de Dios. Es la vida, la belleza de Dios. La vida florece incluso en la muerte. La democracia como camino. La democracia es imperfecta. Claro que es imperfecta. Pero es el camino. Churchill, el gran primer ministro de Inglaterra, decía algo en su humor: la democracia es un mal sistema de gobierno, lo que pasa es que los demás son peores. Bueno, no hay mucha esperanza ahí, pero por lo menos de todos los sistemas que la humanidad ha logrado encontrar para gobernarse, es el menos malo, si quieren nombrarlo así. Porque es preferible tener una democracia que una dictadura. Hay que enseñar democracia en la escuela y que nuestras prácticas sean democráticas. El servicio educativo de los pobres como opción esencial. Queridos profes, nuestros niños tienen que dolerles los pobres. A nuestros hermanos tienen que dolerles los pobres. A los maestros tienen que dolerles los pobres. Los pobres no son un discurso. Hay que tocarlos. Y estos son temas siempre importantes para los lasallistas. Y también es cierto, yo por lo menos en mi vida de maestro, mis mejores años, en los ambientes sencillos, donde el de regalo de los niños era una tarjeta escrita con mala letra y peor ortografía, te quiero, hermano, ay Dios mío, eso vale más que un viaje a la luna.
Porque los pobres dan de lo que les falta, no de lo que les sobra. Y esto para la Salle es clarísimo, para nosotros es un voto. El servicio educativo como opción esencial, el humanismo como cohesión. Ya hablé del humanismo con Martha Nussbaum. Ahora como cohesionarnos en lo que nos hace humanos, en lo que nos permite construir lo humano. La ecología integral como el pegante de todas estas cosas, en tal como la enseñaba el Papa Francisco. Ya voy terminando. Esto no lo voy a desarrollar, pero es para decirles, y especialmente a los directivos, que todas las escuelas lasallistas tenemos una obligación, una invitación a ser parte del Pacto Educativo Global al que llamó el Papa Francisco hace un par de años y que los lasallistas firmamos. Pero de ahí no voy, porque creo que ya voy terminando. Y voy a terminar con un cuento. Y es un cuento de Tony de Melo, que cuenta él que se había anunciado con mucho bombo y platillo una conferencia sobre la destrucción del mundo. Y el maestro dijo la conferencia y duró 1 minuto. Y lo que el maestro dijo fue esto: estas son las cosas que acabarán con la especie humana. La política sin principios, el progreso sin compasión, la riqueza sin esfuerzo, la erudición sin silencio, la religión sin riesgo, el culto sin conciencia y la educación sin esperanza. Siete cositas. Estas son las cosas que acabarán con la especie humana. De todas estas cosas hablamos una palabrita: política sin principios. Basta ver el espectáculo triste de nuestros países. Progreso sin compasión. Y la compasión es que me duelan los otros, que me duelan los que quedaron al margen, que me duelan los mexicanos que viven a la vera del camino y en las márgenes y que no aparecen ni en los mapas ni en las estadísticas. La erudición sin silencio. Muchas veces el sabio habla más con lo que calla que con lo que habla. La religión sin riesgo. Por lo menos esa no fue la que nos enseñó Jesús. Lo que les pidió fue vayan hasta los confines del mundo, ¿no? Y lo que les pidió es estar cerca de los que sufren. Y por eso criticó tan duramente a los fariseos, porque predican y no viven. Y los fariseos no eran malos, eran cumplidores de la ley.
cumplían hasta la última coma, pero se les olvidaba el amor al prójimo. Culto sin conciencia. Ahora hay unas herejías de los carismáticos y otros que se han vuelto cariasmáticos. Lloran y tiemblan y tal. Pero eso no se transforma ni en compromiso ni en amor. O los carismaniáticos, puro ruido, mucha espuma y poco chocolate. La catequesis tiene que enseñar el Jesús histórico y el Jesús resucitado, pero el Jesús que hizo opciones, no el que nos gusta enseñar, neutro y precioso. Yo a veces veo la iconografía que se hace sobre Jesucristo y yo no creo que fuera así, ¿no? Un hombre que caminaba descalzo por el desierto, que poco se bañaba, porque no había agua, ¿no? Entonces uno dice, no es eso, no es ese. Era más un hombre de su tiempo y la educación sin esperanza. Queridos profes, si algo les quiere quedar de esto, es eso solamente. Sean sembradores de esperanza. Transmítanla. Que su clase sea un temblor de tierra, y en eso México tiene experiencia. Que haga temblar las estructuras de sus estudiantes por la esperanza, por la vida que usted comunica. Que mañana, el lunes, cuando se encuentren los ojos con sus ojos, los ojos de los niños, sean capaces de ver en ellos la promesa. Acuérdense de lo que hablamos del pensamiento judeocristiano, y no la resignación, la promesa. Cada niño que usted tiene en sus manos es una promesa. Y por eso hay que trabajar siempre con esperanza. Así que todas las mañanas cuando se levante, consiga en un frasquito esencia de esperanza. 4 gotas sublinguales. Y váyase a su trabajo con esperanza. Salude transmitiendo vida. Trabaje viendo crecer sus niños y termine la clase cerrando los ojos y viéndolos realizar su proyecto de vida. Eso es lo que hace un maestro en La Salle, sembrar esperanza. Que Dios los bendiga. Agradecemos al hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo por esta invitación y esta esperanza, pero que también nos está dando una guía a seguir, pero también una responsabilidad por continuar.